las 5 solas, y hoy vamos a ver la última, Solus Christus. Ahora explico a qué se refiere y de qué vamos a hablar. Oramos, por favor, un momentito, pídele al Señor que te bendiga lo que vamos a hablar, a escuchar. Padre, gracias por tu palabra, la que vamos a leer, la que vamos a retener, la que tú quieres que escuchemos hoy, que cada persona que está aquí escuche, que sea una bendición, que sea algo que despierte, Señor, nuestro entendimiento, que despierte nuestro espíritu, tu palabra, que se haga efectiva el día de hoy para todos los y cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme decirles unos datos, siempre les doy un poquito de datos antes de entrar al tema principal. Ayer fue 31 de octubre, por eso fue que iniciamos esta serie de las 5 solas. Ayer 31 de octubre se cumplieron 503 años del inicio, formalmente se toma esa fecha como el inicio de la Reforma. Gracias, bien sanitizado, ¿verdad? Sí, gracias. Confío en ti. 503 años del inicio de la Reforma, un 31 de octubre de 1517. Ya decíamos algunos datos en las semanas anteriores. Si no has escuchado esta serie, puedes pasar ahí al Facebook o en YouTube. También están estas prédicas. Martín Lutero, como parte inicial, se conoce, se pinta a Martín Lutero como quizá uno de los principales promotores de esta protesta que lo llevó a la Reforma. Martín Lutero, por si no lo sabían, finalmente se casó. Un día se casó con Catalina von, y se me olvidó el otro apellido, y tuvo 6 hijos. Tuvo 6 hijos Martín Lutero. Pero déjenme decirles algo especial hoy de Martín Lutero. Martín Lutero, aparte de teólogo y le gustaba mucho leer la palabra de Dios, era buen músico, era un músico, escritor, autor, compositor. Escribió 37, dicen los que saben de su biografía, 37 himnos escribió Martín Lutero. Desde pequeño le gustaba la música, le gustaba tocar un instrumento, le gustaba cantar, dicen, tenía muy buena voz. Un asunto en aquel entonces es que no se practicaba el canto congregacional, es decir, solamente cantaban en las iglesias algunas personas pues dedicadas a eso, escogidas para eso, y no lo hacían en el lenguaje de la gente para que todos entendieran. Así que a Martín Lutero, con este interés que él tenía por la música, con el tiempo fue desarrollando himnos congregacionales, escribiendo himnos congregacionales. Eso quiere decir que escribía para que la gente cantara los himnos. De hecho, se le reconoce como el padre de la himnología congregacional, es decir, escribía música para que la gente las cantara. De hecho, en 1517 es el inicio de la protesta que terminó en Reforma. En 1524 fue impreso en Wittenberg, en Alemania, donde él residía, el primer himnario que contenía 8 canciones nada más. El primer himnario o himnario, tenía 8 canciones, la mitad de ellas, o sea, 4 himnos escritos por Martín Lutero. Cuando la gente recibía estas impresiones, estos libritos o estos himnarios, se motivó tanto para cantar, y podemos cantar, todos podemos cantar y podemos expresarnos de esa manera, como antes no podían hacerlo. Fue muy bien impresionada la gente, que empezó a solicitar más impresiones de himnarios, así que la imprenta, que ya estaba en ese momento funcionando, empezó a imprimir más himnarios. De hecho, en ese entonces, en ese tiempo, se conoció o se decía de Alemania, se sube y se baja, ¿verdad? Se decía de Alemania, la Alemania que canta, Alemania canta, empezaron a decir de esta nación. Martín Lutero escribió 37 himnos. El más conocido, sin duda alguna, es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es un himno desde aquel entonces, escrito más o menos entre 1527 y 1529, o sea, ya pasó algún tiempo, ¿verdad? Este himno, sin embargo, es cantado hasta el día de hoy
en las iglesias. Y hoy, por si tú no lo has cantado nunca, lo vamos a cantar aquí al final de la reunión. Castillo fuerte es nuestro Dios, escrito por Martín Lutero. Y yo leía por ahí que con el tiempo alguien más le había dado un retoque al himno. Este himno, ¿por qué se hizo tan famoso? Bueno, porque se le consideró como el lema de la Reforma. Se le considera, siempre que escuchamos este himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Obviamente se conoce que el autor es Martín Lutero y se le identifica, se le relaciona con la Reforma protestante. Algunos piensan que en el tiempo que Martín Lutero era perseguido y sus amigos lo escondieron en un castillo, en el castillo de Wartburgo, en ese tiempo que él pasó allí estuvo meditando y se dio la inspiración para escribir este himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Sin embargo, no solamente fue su experiencia de ser perseguido, que sus enemigos querían matarlo realmente y estaba escondido en este gran castillo y puede ser que todo esto sirvió de inspiración, pero sin embargo él se basó también en el Salmo 46 que leímos al iniciar la reunión. Martín Lutero no murió en la hoguera como querían sus perseguidores. Martín Lutero se dice que murió de un ataque al corazón a los 63 años de edad. Muy bien, se acabó la historia. Si quieren más, hay muchas películas de Martín Lutero y de la historia de la Reforma protestante. Déjenme seguir hablando de las 5 solas, por favor. ¿Qué son las 5 solas? Ya hemos dicho que son 5 creencias teológicas fundamentales que los reformadores nos dejaron para la vida y práctica de la iglesia. Repito que ellos no nos dejaron las 5 solas, sino que con el tiempo estas se fueron definiendo por todas las discusiones, por toda la herencia que ellos fueron descubriendo a partir de la palabra de Dios. Y a partir de allí nos dejaron las 5 solas. Solas es una palabra en latín que significa solo o solamente en nuestro castellano o español. Las 5 solas que ya hemos visto, bueno, hemos visto 4, ya hablamos sobre sola escritura, solo por medio de la escritura. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra norma de fe, más que las tradiciones. Otra sola que hablamos fue soli deo gloria, solo la gloria es para Dios y para nada ni nadie más. Sola fide, que hablamos la semana pasada, sola por la fe Dios salva, más que las obras o sobre las obras. Y sola gratia, también hablamos la semana pasada, que significa solo por gracia o solo por la gracia, más allá de los méritos o desméritos que también expliqué la semana pasada. Hoy vamos a hablar la última sola, solus Christus, que significa solo a través de Cristo. Déjenme decir esto, lo voy a repetir ahora y una vez más. Muchos creen en las solas, es decir, en estas 5, sin embargo, creen en las solas más otra cosita. Sí, yo creo que sola escritura, la palabra de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios, es la norma de fe, pero también creo y le doy un valor alto a esto. Bueno, cuando tú crees en una sola más algo, entonces deja de ser sola, deja de ser solamente que tú crees en eso. Hay que tener cuidado de apropiarnos de las 5 solas, solamente esto que dice la palabra de Dios. Solus Christus, solo a través de Cristo. Es fácil de explicar, realmente también para mí es fácil de explicar y leía y escuchaba a otros predicadores y decían que se ponían de acuerdo en que es fácil de explicar, pero no es tan fácil de finalmente adoptarlo para vivirlo, porque desafortunadamente a solus Christus se le añade algo más y hay que tener cuidado de no añadirle algo más. De hecho, ese es el tema de las solas. Sola, solo, solamente esto está limitado a estas verdades que vienen en la palabra de Dios y no hay que agregarle nada más. Así que cuidémonos
de no agregarle nada más. ¿Por qué solus Christus? ¿Por qué solamente a través de Cristo? Miren, a través de la historia de la iglesia se han levantado personas, se han levantado personajes, se han levantado instituciones, se han levantado creaciones, se han levantado imágenes, se han levantado reliquias que se han autodenominado como mediadores entre Dios y los hombres, como intermediarios entre Dios y los hombres, como intercesores entre Dios y los hombres. Nosotros no creemos eso. La palabra de Dios dice solus Christus, solo a través de Cristo. Si es solo Cristo más algo, entonces no es solus Christus. Y la Biblia dice claramente que solamente en Cristo, solo a través de Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Solus Christus. Entre Dios y el hombre, lo único que hay es Jesús. Como intermediario, como intercesor, solamente dice la palabra de Dios que es Cristo. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 2, versículo 5, dice claramente, pero hay un solo Dios. Creemos en un solo Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios trino, es decir, creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un único Dios. Hay un solo Dios, dice Pablo a Timoteo, y también dice, hay un... ¿No tienen el pasaje? Y hay un, es que les pregunto porque pensé que lo estaban leyendo, y hay un solo mediador. 1 de Timoteo 2, 5, de hecho puedes anotarlo porque son textos básicos para entender esta sola de solus Christus. Porque hay un solo Dios, creemos en un solo Dios. Y ese Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es uno solo. Y hay un solo mediador. Dígame si estaba esperando que lo pusieran. ¿No lo tienen? Ok, no, entonces sigo. Y hay un solo mediador. Abre tu Biblia, 1 de Timoteo 2:5. Para mí era importante por eso, para que estamos leyendo la Biblia. No es algo que yo estoy diciendo, no es algo que alguien más está diciendo, no es algo que lo copiamos de alguna otra parte. No, la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, si tú no lo habías leído antes, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Es Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pedro, defendiendo lo que había sucedido, un milagro que había sucedido en Hechos 4, versículo 11, le está hablando a los principales autoridades que atraparon, incluso a los religiosos, autoridades religiosas que atraparon a Jesús, lo condenaron y lo crucificaron. Y ahora ha sucedido un milagro. Pedro y Juan han orado por alguien y ha sanado, y los traen y les pregunta, ¿qué hicieron? ¿Cómo hicieron eso? Entonces, Hechos 4:11, Pedro les dice a esas autoridades, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, la cual ha venido a ser cabeza, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solus Christus, solo a través de Cristo. Pablo lo enseña a Timoteo. Pedro se defiende con este argumento. Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho cabeza, Dios lo ha hecho la piedra principal, y no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesús. Él es el único camino de salvación. No hay otro camino de salvación. Él es el único camino al Padre. El Padre, por eso, Dios Padre solamente perdona pecados a través de Jesús. Solus Christus.
¿Cómo se perdonan los pecados? Solamente a través de Jesús. El Padre solamente perdona pecados solo a través de Jesús. No es a través de Jesús más otra cosita que yo haga. No es a través de Jesús y un poquito de esto que me dicen que tengo que hacer. No, la Biblia dice solamente a través de Cristo. Solo Cristo pudo satisfacer todo lo que el Padre pedía para salvación. Todo lo que el Padre pedía para que fuéramos declarados justos, lo encontramos a través de Cristo. Cristo satisfizo todos esos requerimientos del perdón del Padre. Y es un texto que yo quería compartir, que lo mencioné pero no lo había leído. Isaías 53, del 10 al 12. Recuerden que yo siempre les entrego los textos reducidos para ahorrar un poquito de espacio, pero ustedes pueden ir y leerlo completamente. Isaías 53, 10 al 12 dice: pero Dios quiso quebrantarlo, está hablando, refiriéndose a Jesús, pero Dios quiso hacerlo sufrir, y como Él, Jesús, ofreció su vida en expiación, llevará a cabo la voluntad de Dios. Después de su sufrimiento verá la luz, y dice, y Dios quedará satisfecho. Por su obediencia, por ir a la cruz, por derramar su sangre, por cumplir los requerimientos de Dios, llevó a cabo la voluntad de Dios. Después de sufrir, verá la luz y quedará satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, dice Dios, le daré a Jesús un puesto entre los grandes, porque derramó su vida hasta la muerte, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Solamente Cristo, solamente a través de Jesús, el que satisfizo todos los requerimientos de Dios, fue Jesús. Nadie más ha hecho eso. Por eso creemos esta verdad solamente a través de Cristo. Su muerte sacrificial que explicaba yo la semana pasada, su vida justa, dos cosas: su muerte fue por nosotros, pero también su vida la vivió por nosotros, no para Él mismo. Él no necesitaba ser perdonado, Él no necesitaba comprobar que era justo. No lo hizo por Él, sino Él murió en la cruz, Él vivió por nosotros de manera sustituta, para que nosotros fuéramos salvos, perdonados y rescatados por su obra en la cruz. ¿Por qué solus Christus? Porque Jesús es Emmanuel. La Biblia dice, se refiere a Jesús como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Significa que Jesús es totalmente Dios y Jesús fue totalmente humano entre nosotros. ¿Por qué solus Christus? Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Juan capítulo 1 del 1 al 14 nos dice que Él es el verbo de Dios. Él es el logos de Dios. Él es la palabra de Dios desde el principio. Juan 1 del 1 al 14 dice, refiriéndose a Jesús, en el principio ya existía el verbo. ¿Dónde estaba Jesús en el principio? ¿Dónde estaba Jesús en la creación? ¿Sabían? Jesús, dice su palabra, en el principio era el verbo, la palabra, el logos, lo que Dios decía, el verbo de Dios. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por medio de Él, del verbo, del logos, de la palabra, de Cristo, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Y Dios dijo y se hizo. ¿Se acuerdan? A eso se refiere. En Él, en Jesús, estaba la vida y el verbo. Versículo 14, Juan 1, 14. Y el verbo, la palabra de Dios que estaba en la creación, la palabra hablada de Dios, que era el verbo de Dios, el logos de Dios. Y el verbo, ese verbo, dice Juan, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo Cristo, solo a través de Jesús tenemos que entender todo lo que ha cubierto Jesús como el camino, como la puerta, como la vida, como la palabra hecha carne de Dios, como el único camino al Padre. Jesús entonces se convierte en la autoridad máxima de la iglesia. Jesús es la autoridad máxima en la iglesia. Nada más, nadie más. Jesús es la cabeza del cuerpo claramente enseñado en la palabra de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, la máxima autoridad. Y eso me gusta decirlo de la siguiente manera. Eso significa que Jesús manda. Eso significa que Jesús gobierna. Eso significa que Jesús, si tú eres un hijo de Dios y un seguidor de Jesús, es tu jefe y es tu propietario, el que da las órdenes. Tratemos a Jesús como cabeza. Respetemos a Jesús como máxima autoridad. El que da las órdenes es Jesús, no nosotros. No es el cuerpo el que manda la cabeza manda al cuerpo, ¿cierto? Déjate guiar por la cabeza. Acepta la autoridad de Jesús sobre tu vida. El que da las órdenes es Jesús, no nosotros. A veces vivimos en una relación con Dios y con Jesús y aún con el Espíritu Santo, dando nosotros las órdenes, pidiendo, exigiendo y reclamando cuando Dios es el que manda. Particularmente se nos enseña que Jesús es cabeza de la iglesia, el que manda, el que gobierna y es máxima autoridad de la iglesia y nadie más. Los pastores, por supuesto, menos. Los líderes, no. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Escuché este texto muy famoso, Juan 14:6, que alguien lo explicaba de la siguiente manera, de manera muy sencilla. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, ustedes se lo saben, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No uno de los caminos, sino el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad, no una verdad, sino la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, lo que significa que Él es el camino al Padre. Pero decía esta persona que enseñaba este versículo, decía, Él es el camino, y cuando Jesús dice que Él es el camino, implica que no hay otro, solus Christus. Es sencillo, ¿no? Yo les decía que esto es muy sencillo de entender, pero hay que dejarnos guiar por solus Christus. Él es el camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, y eso implica que no hay otro camino. No te la creas, que nadie más te diga. Oye, pero es que tú también le puedes hacer así para ir a Dios. Tú también le puedes hacer así para acercarte a Dios. Mira, para que Dios te oiga, haz de esa manera. Solus Christus, dice la Biblia. Él mismo dijo, yo soy el camino. Y eso implica que no hay otro camino. Dijo, yo soy la verdad. Y eso implica, por eso lo copié, esto lo copié, que el resto es mentira. Fuera de Jesús, todo es mentira. Él es la verdad. Y dijo él mismo, yo soy la vida, que implica que fuera de Él solo hay muerte. ¿Quieres vida? Vida abundante desde aquí y hasta la eternidad. Solus Christus. Solo a través de Jesús. Juan 14:6. Finalmente, solus Christus, porque Hebreos, el libro de Hebreos que están estudiando algunos, nos presenta a Jesús como nuestro único sumo sacerdote. Y una vez más, reafirmando la idea del único capacitado, autorizado para ser
intermediario entre Dios y nosotros. La función del sumo sacerdote era esa, ser el intermediario entre Dios y los hombres. Bueno, dice Hebreos, dice la palabra de Dios, que el único autorizado, el único nombrado por Dios para ser nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y a través de Jesús, después de Jesús, ya no hay más rangos para acceder al Padre. El único intermediario es Jesús. Hebreos le llama sumo sacerdote por esta figura que era el intercesor delante de Dios, el intercesor del pueblo delante de Dios. Después de Jesús, entonces, ¿qué hay para abajo? No, pues están, bueno, no quiero usar palabras que no usamos aquí, pero están los pastores, están los líderes, están los coordinadores, están los supervisores. No. Entre los feligreses, entre los seguidores de Jesús, entre todos los creyentes en Cristo Jesús, entre todos los cristianos, lo único que hay antes del trono de Dios es Jesucristo. Nadie más. Eso dice la Biblia. Pero usted, pastor, no, yo soy igual que ustedes. Mi función es de pastor y otros tienen otras funciones, pero no somos intermediarios, no somos intercesores delante del Padre. El único autorizado para eso, al que podemos rogarle, pedirle, suplicarle que nos ayude, es Jesús. Único sumo sacerdote. Yo creo que hemos hablado de la función del sumo sacerdote antes. Eso significa, de aquí se saca la doctrina de el sacerdocio de todos los creyentes. Si tú has escuchado ese concepto, el sacerdocio de todos los creyentes es precisamente eso, que todos los creyentes, todos los seguidores de Jesús se convierten en sacerdotes. Todos los creyentes, todos los que seguimos a Jesús, todos los que hemos creído y recibido la obra de Cristo por gracia, la obra de Cristo en la cruz, tú eres un sacerdote. No hay otro, ya no hay más niveles, sacerdotes, y todos nosotros acudimos al Padre a través de nuestro sumo sacerdote único que es Cristo. Solus Christus, solo a través de Jesús. Hebreos 3, del 1 al 8, pero lo hice demasiado cortito, dice esto: consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Y si tú lees ese pasaje, me gusta porque varias veces se repite esta frase: si Jesús es sumo sacerdote, si Jesús es el único autorizado, intercesor, intermediario, mediador, dice Hebreos, no endurezcas tu corazón. Compasioneros y amigos, no es necesario acudir a otros mediadores, no es necesario acudir a otros intercesores. Solus Christus, lo dice la Biblia. Solus Christus, Jesús abrió la puerta, una puerta muy grande, muy amplia. El acceso está libre al trono de la gracia y de misericordia. Solus Christus, solo a través de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través del camino, la verdad y la vida, que es Cristo. No sé cómo te puedes encontrar en este tiempo de dificultades, de limitaciones, de problemas, de enfermedad, de contagios, de gravedades, aún de pérdidas de seres queridos por toda esta pandemia y dificultades. Martín Lutero
fue perseguido, lo querían matar por andar leyendo la Biblia y enseñando este tipo de cosas. Crean solamente en Cristo, solus Christus. Le recriminaron, lo invitaron, lo amenazaron para que se retractara y no lo hizo. Lo persiguieron y en medio de esa persecución, que ya expliqué la semana pasada, que era algo bien grave y bien difícil, era más fácil retractarse y seguir su vida tranquilamente. Pero él dijo, mi conciencia me dice, tengo que obedecer la palabra de Dios. En este tiempo, Salmo 46, déjenme tratar de unirlo para terminar con esta idea. Cuando él leyó el Salmo 46 en medio de su situación, o seguía creyendo, obedeciendo a la palabra de Dios y proclamando a todos los aires y todos los rumbos su predicación, lo que él había encontrado en la palabra de Dios y lo que él creía que era verdad, o se retractaba y se callaba y aceptaba que lo castigaran o incluso que muriera quemado en la hoguera. Pero él permaneció firme. Y entonces se encuentra con el Salmo 46, probablemente, y esto me lo quiero imaginar, leyéndolo allí en ese castillo de Watford, escondido de sus enemigos. Salmo 46, en resumen, dice, podemos estar en angustia, podemos estar en momentos complicados, puede removerse en la tierra, puede bramar el mar, pueden temblar los montes, pero Martín Lutero descubrió algo, pero dijo, pero tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, tú eres mi única fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, tú eres un castillo fuerte para mí. Yo quiero invitarte, compasionero y amigo, que tú estás aquí hoy y los que nos están viendo. Solus Christus. ¿Estás viviendo tiempos de angustia? Se te remueven las cosas, los vientos están soplando fuertes. Solus Christus. Aférrate a Él como tu fortaleza. Aférrate a Cristo como tu pronto auxilio. Aférrate a Cristo como tu único refugio. Aférrate a Cristo como tu castillo fuerte en medio de cualquier dificultad. Y que puedas decir, como termina el Salmo 46, el Señor Dios Todopoderoso está conmigo. Lo dice el Salmo 46. Nuestro refugio, tu refugio, mi refugio es el Dios de Jacob. Castillo fuerte nuestro Dios. Solus Christus. Aférrate a Él y que Él sea tu fortaleza. Nos ponemos de pie. Voy a hacer una breve oración y después el equipo nos va a dirigir para que escuches quizá por primera vez. Si lo sabes, únete a cantar. La letra estará en la pantalla. Castillo fuerte nuestro Dios. No importa qué dificultad estás viviendo. Solus Christus. No importa si estás viviendo tiempos de angustia. Solus Christus. No importa si estás viviendo en tiempos de enfermedad. Solus Christus. Solamente a través de Jesús, quien es el camino, el único, la verdad, la única verdad y la vida. El único que puede darte vida desde aquí y hasta la eternidad con Dios. Solamente a través de Jesús. Oramos por favor un momentito. Quiero que pienses solamente en, yo sé que tenemos muchas situaciones difíciles, pero para manera práctica, por favor, yo sé que tú tienes algo que te preocupa, hay algo que te preocupa, hay algo que no sabes qué vas a hacer y estás enfrentando en este momento. Dile, Señor, pongo esto en tus manos. Esta angustia, esta dificultad, esta enfermedad, esta situación, esta condición, esta circunstancia adversa, quiero venir hoy y confiar en ti, Jesús, como solamente mi único fortaleza, mi única fortaleza, mi único refugio eres tú, Jesús, y te entrego esta situación. Hoy voy a confiar solamente en ti, porque tú eres el único camino, la única verdad, y tú eres el único que me da vida verdadera, solamente a través de ti, Jesús. Y te pongo esto en tus manos. Y queremos, Señor, declarar
como cantaba Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. En el momento se dice que en el momento de las amenazas, en el momento de más dificultad de Martín Lutero, de angustia y de persecución a costa de su propia vida, él se paraba y cantaba este himno y decía: Castillo fuerte es nuestro Dios. Gracias, Padre. Bendícenos hoy, bendice a cada persona en su casa, a todos los que nos están siguiendo, bendice a los que estamos aquí y podemos, Señor, y que podamos, Señor, sostenernos en ti como nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y al final de la canción del himno, una vez más invitamos, si tú quieres que oremos por ti, por alguna necesidad, quédate aquí en las sillas del frente y nos vamos a acercar. Los líderes me ayudan con sana distancia, con cubreboca, preguntamos su petición y oramos por los que así vengan a pedirnos oración aquí al frente. Cantamos y aprendemos o recordamos este himno: Castillo fuerte es nuestro Dios. Gracias, bendición. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno.
Santo es el Señor. Santo es el Señor. Ante ti